Estamos conversando con Walter Castro. Él es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín y también en la Fundación Libertad de Rosario, Argentina. Y el tema que nos ocupa con Walter es la obra de Francisco de Vitoria. ¿Por qué discutimos a Francisco de Vitoria en el siglo XXI? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué merece atención Francisco de Vitoria? Bueno, ¿acaso porque haya sido una personalidad muy eminente en la Universidad de Salamanca en el momento en que esa universidad tuvo más brillo, ¿no? ¿Y acaso por su labor? ¿O acaso discutimos a Vitoria porque, habiendo escrito muy poquito de mano propia, dejó en Salamanca, sembró una cantidad de discípulos fenomenales hacia el año 1530, 1540, que fueron años muy especiales del predominio español allende los mares, ¿no? Pensemos que cuando Vitoria, que era un dominico muy influyente y titular de la Cátedra de Teología de Salamanca, da clases ahí en unas reelecciones que se hacían anualmente sobre temas muy espinosos de la época. Bueno, España estaba de alguna manera conquistando toda América y había cuestiones muy importantes que debían ser consultadas. ¿Qué cosas se discutían? O sea, ¿qué era el tipo de temas que le llamaba la atención a Francisco de Vitoria? Bueno, a ver, me parece que si se lo reconoce por una cuestión fundamental es porque es el antecedente de Grosio, ¿no? Vitoria es quien de alguna manera dice que el modo de conquista sobre América debe ser un modo de conquista distinto al que llevaba Pizarro, por ejemplo. Es decir, no había razón ni para que el Papa Gregorio VI hubiera hecho una bula repartiendo América entre Portugal y España, y tampoco había razón para conquistar a los indios del modo en que se los hacía, porque él reconocía que tenían sus propios derechos, tenían su propia sociedad, tenían sus propias instituciones, y entonces él hace una alerta, hace un paro, inclusive manifestándoselo directamente al rey de España. Bueno, cuidado cómo se conquista, porque el rey de España no tiene derecho a dominio de América de cualquier modo, ¿verdad? Y eso es el antecedente del derecho internacional, es decir, el reconocimiento de que hay una ley por sobre la vocación de cualquier príncipe que lleva a respetar los modos de vida de otras comunidades. Y eso, por ponerlo de una manera relevante, otra forma muy importante de aproximarnos a Vitoria es esa distinción enorme que él hace entre las potestades de la Iglesia y las potestades de los príncipes, entre lo que uno entendería como hoy día de qué debiera ocuparse la Iglesia y de qué debieran ocuparse los príncipes, en un momento en donde se venía de monarquías absolutas, y Vitoria de una forma u otra empieza a ensayar el modo gradualmente de ir viendo que en rigor de verdad hay límites a los monarcas. Y esos límites a los monarcas están en las propias comunidades, que por cierto transferían el poder a los monarcas, pero con algunos límites por poner. Y el monarca no puede hacer cualquier cosa, sino que en rigor de verdad, y por más que esté facultado para dictar leyes, no puede dictar cualquier ley, y tiene que atenerse a las leyes. Y en eso estamos hablando del año 1500, ¿verdad? Su primera reelección es 1528. Imaginemos, es Carlos V. Antes de Felipe II, imaginemos la expansión. La trascendencia de Vitoria como consultor de los reyes y por qué no también de la Iglesia, y su participación, no de él en persona, pero de todos sus discípulos en el Concilio de Trento, posteriormente, lo hace una figura muy relevante de la época. ¿A quién incomodaba o a quién ofendía, quién se sentía molesto por las ideas de Vitoria? Bueno, es una buena pregunta, porque él ciertamente yo creo que es una suerte de gran revolucionario de su época, ¿no? Porque, a ver, están en Vitoria, creo yo, las simientes de los derechos humanos. Me parece a mí que están en él esos reconocimientos de los individuos, que si bien debía interpretárselos dentro de su comunidad, empezaban a tener derecho a la resistencia, por caso de los monarcas, si es que estos cometían exageraciones que no fuesen tolerables y por fuera del derecho natural.
Entonces, por supuesto, era una piedra en el zapato para los monarcas que pretendían ser absolutos, era una piedra en el zapato para los monarcas que pretendían conquistar sin rendir cuentas de nada, de ninguno de sus actos. Es una piedra en el zapato hasta, creo yo, en parte para el clero, porque el clero también debe ocuparse de algunas cuestiones y salirse de otras, ¿verdad? Él deja bien claro que los problemas temporales no son del papado, son en ese caso de los príncipes, y eso también viene a poner una línea divisoria muy importante que él toma de otras épocas, pero que la manifiesta con claridad en sus reelecciones. Vittorio es un tipo que no se callaba, que tenía un modo docente de explicación absolutamente fascinante. Sus discípulos, Chávez o Soto o Covarrubias o Suárez, son todas personas que bueno, son parte de la luminaria española, ¿verdad? Y creo que en él hay un antecedente de respeto por la persona humana, por el individuo. Claro, no en los términos que luego que conocemos ver ahora, claro. Claro, no en los términos, pero en su contexto. Pero en su contexto. A ver, saliendo de la Edad Media y antes ya a la modernidad, es un teólogo que en rigor de verdad va a hacer converger esa teología con el Renacimiento, ¿verdad? Y entonces por eso vale la pena leer a Vittoria. Finalmente, ya que dices vale la pena leer a Vittoria, si un estudiante se acerca y te dice, profesor Castro, ¿dónde puedo empezar a conocer a Francisco de Vittoria? Bueno, claro, porque, ¿qué le recomendarías? Claro, porque él lo escribió, ¿verdad? Él solo, cuando estuvo en París, estudiando, hizo unos resúmenes de las sentencias de Pedro Lombardo, también hizo unos resúmenes de la Suma Teológica de Santo Tomás, pero en rigor de verdad, él no se dedicó a escribir. Y entonces todo lo que hay de Vittoria son sus reelecciones, que eran, por reglamento de Salamanca, como grandes conferencias de su época, ¿verdad?, para alumnos y docentes de la Universidad del Pueblo, donde tomaba temas espinosos, por ejemplo, fue el tema del matrimonio, o el tema de la temperancia, o el tema de la caridad, o el tema de las conquistas en 2 reelecciones, o el tema de la potestad eclesiástica, o el tema de la potestad civil. Entonces, lo que se conoce de Vittoria es por la publicación de estas reelecciones y por algunos redescubrimientos que Bertrand de Heredia o Getino hicieron muchos años después. Pero, por ejemplo, si tú vas a la editorial de San Esteban, y del mismo nombre del convento que está en Salamanca, San Esteban, ahí hay enorme cantidad de literatura sobre Francisco de Vittoria, que, insisto, son secundarias, pero muy valiosas para acercarse a sus pensamientos. Sí, por supuesto que sí. Bueno, pues se agradece mucho que compartas con nosotros estas ideas, y a ustedes también. Muchas gracias.